Como habíamos visto anteriormente, la configuración de la cultura escolar es impensable por fuera de la tradición histórica en donde se funda la escuela moderna. En este contexto, es importante reconocer que el problema alrededor de la cultura escolar es un problema alrededor de la constitución de la propia identidad de cada una de las instituciones escolares. En ese sentido, podemos entender que cada una de las instituciones sostiene una tensión con diferentes procesos que nos colocan en una perspectiva entre lo macro y lo micro, entre los grandes procesos importantes para la fundación de la nación y la cotidianidad propia de la realidad de cada una de las instituciones educativas. En términos macro, podemos entender que la cultura escolar responde a la manera en la que cada una de las instituciones, cada uno de los establecimientos educativos interpreta los criterios definidos en el marco normativo y que le permiten a la vez diferenciarse y organizarse internamente para el cumplimiento de sus propósitos. En esa medida entendemos el papel que las diferentes reformas estructurales y curriculares han tenido y seguirán teniendo en la configuración de las culturas escolares de las instituciones educativas. Un ejemplo de ellos es el papel que tiene la estandarización curricular, que en nuestro contexto colombiano es un trabajo que viene de larga data y que nos ha permitido definir algunos de los contenidos fundamentales para ser trabajados en cada uno de los niveles. Igualmente encontramos la importancia que se le ha venido dando a las pruebas estandarizadas como una manera de evaluar la calidad educativa y cómo se ha convertido en el aliciente para que muchas instituciones entiendan y asuman de diferentes maneras su propio trabajo. En este contexto, entendemos también el papel que, gracias a estas evaluaciones estandarizadas, le ha permitido a muchos jóvenes en todo Colombia acceder a la educación superior a través de programas como Serpilo Paga, por ejemplo. Actualmente existe un debate al respecto y es si la orientación de las instituciones educativas, sobre todo en la secundaria, debería ser hacia la formación o el entrenamiento para estas pruebas en lugar de dedicarse a otro tipo de formación mucho más general y menos específica. Por último, otro elemento dentro de esta perspectiva macro tiene que ver con el papel que los docentes han cumplido. Y si bien en los orígenes de la escuela, como veíamos en alguna sesión anterior, entendíamos que los docentes cumplen un papel muy importante, en el momento en el que se formaliza el sistema educativo, entendemos que es necesario profesionalizarlos. Y en medio de esa profesionalización entran también en juego una serie de aspectos claves para su trabajo dentro de las instituciones escolares, que tiene que ver con las condiciones en las que desarrollan su propio trabajo, como que entren por concurso, que van a estar siendo o sometidos a evaluación permanente de su desempeño en el caso de las instituciones públicas. En el caso de las instituciones privadas entran en juego otra serie de fenómenos. De otra parte, cuando nosotros hablamos de esos fenómenos micro, estamos reconociendo una serie de aspectos que ayudan a que al interior de cada establecimiento exista un cierto sentimiento de continuidad, de persistencia, aquello que configura la identidad o aquello que le permite a las personas reconocerse en la rutina cotidiana de cada una de las instituciones. Con el tiempo, este es un proceso que comienza a institucionalizarse en el sentido de comenzar a ser parte de los códigos, de los contenidos, incluso de los mismos signos que definen esa identidad propia de cada una de las instituciones. En este caso, nosotros entenderíamos que estos procesos ayudan no solamente a definir una identidad, sino también a controlar
todas y cada una de las diferentes actividades que definen precisamente esta cotidianidad de las instituciones. Entendemos también que pareciera como un ejercicio hegemónico, totalmente asimétrico, donde hay una cultura dominante que de alguna manera define cuáles van a ser esos rasgos o esas características que van a definir la identidad y que por tanto habría otros subordinados, obligados, sujetos a cumplir o observar estas condiciones. De otra parte, entenderíamos también que todos estos procesos desembocan en lo que se conoce como la autonomía escolar, que no es otra cosa que reconocer que cada establecimiento tiene la capacidad para gobernarse, determinarse y definir cuál va a ser la manera en la que va a desarrollar su trabajo. Entendemos entonces que la cultura escolar, en un sentido muy amplio, permite que las instituciones puedan adaptarse frente a las nuevas exigencias, frente a las nuevas circunstancias, frente a todo lo que externo a ellas está sujetándolos, está exigiéndoles, está presionándolos para que de una u otra forma puedan precisamente cumplir con lo que la sociedad espera de ellos. En esa medida, la cultura escolar entra en una tensión en donde se energizan y se renuevan precisamente esas exigencias de cambio y de transformación. Un último elemento tiene que ver con que buena parte de todo este proceso se logra gracias a la participación de cuatro aspectos fundamentales. El primero de ellos, el papel que cumplen las tradiciones dentro de la organización, dentro de la configuración de cada uno de los establecimientos y que permite reproducir una serie de pautas de comportamientos que a lo largo del tiempo digamos que han demostrado cierta efectividad. Esto nos lleva al otro elemento que es el de la reproducción intergeneracional, que no es otra cosa que a lo largo de las sucesivas generaciones, que es un concepto muy importante, a lo largo de las sucesivas generaciones se vayan reproduciendo unas ciertas mentalidades, unas maneras de entender el mundo, de actuar en él, de entender los límites, las posibilidades, que nos lleva finalmente a una prescripción de procedimientos que en muchos casos se normaliza y se convierte, por ejemplo, en los famosos manuales de convivencia que lo que nos demuestran es la preocupación para precisamente tener de una manera objetiva un documento en donde se definan las cosas típicas y atípicas que definen esa identidad dentro de la institución. Y finalmente, todo esto nos lleva a entender que en las instituciones existe un proceso de acomodación activa entre la cultura escolar, digamos, todo lo que define esa interioridad y aquello que se le exige o que aparece como una demanda externa a ella.